Que Dios me la bendiga, queridos hermanos en Cristo. De parte de la pastora Dina, que me consulté con ella y junto con el pastor David que estábamos hablando, la pastora Dina me dijo que hiciera este video para todos ustedes, hermanos de que estamos en Guerreros en Acción. Sentí en mi corazón compartir esto porque por la razón del día del martes que estábamos peleando contra los brujos que se triangularon en Inglaterra, en África, en Brasil, en España, en Chile. Y por una razón yo ya había escuchado esto el año pasado, pero hoy en la mañana lo volví a escuchar y el Señor me hizo hacer la urgencia de tomar nota mientras estaba en mi trabajo y tenía la oportunidad de escribir. Y sentí en mi corazón que el Señor me daba la urgencia. Toma nota y compártelo. Compártelo con la pastora Dina. Pero la pastora Dina sintió que todos ustedes lo tienen que escuchar. Y posiblemente algunos de ustedes necesitan escucharlo ahora o tal vez mañana. Pero les va a ayudar muchísimo para hacer todavía oraciones más poderosas. Yo quiero hablar acerca de del espíritu y la personalidad que tienen los elementos, que tienen a todo aquello que pareciera que es inmaterial o que es, ¿cómo le puedo decir? Que no tiene vida como nosotros que nos movemos, como lo que es la piedra, como lo que son las nubes, como lo que son el agua, los árboles. Pero hoy le voy a hablar, y quiero hacerlo menos de una hora esto, respecto a lo que es esta enseñanza acerca de los elementos. Gálatas capítulo 4, verso 3, habla acerca cuando el niño es dueño de todo, pero no me quiero centrar, me quiero centrar en una palabra que está trayendo una revelación increíble. Dice, así también dice, capítulo 4, versículo 3. También nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos en el original no es rudimentos, sino elementos. La palabra elementos significa en griego stoichion o stoichion. La palabra stoichion significa elementos natural de la tierra, pero que son elementos que tienen vida, elementos que tienen su propia identidad y su propio espíritu. Usted va a escuchar ahora, hermanos, y le voy a contar 3 historias para poder hacer que me entiendan lo que estoy hablando. Este grupo de personas que están comenzando a entrar en lo que es navegar en el espíritu y comenzar a tener interacción con los espíritus de la naturaleza. Los llamaron acerca de un edificio gubernamental de que había actividades paranormales muy fuertes. Ellos fueron a orar y a investigar qué es lo que estaba sucediendo y descubrieron de que en el edificio había un ser que tenía una forma bastante peculiar. No era humana, no era demonio, no era ángel caído, no era principado, no era potestad, pero reaccionaba muy violenta, muy enojado. Entonces, ellos pudieron tener interacción y le dijeron, y le comandaron, y le dieron la orden de que quién era él, que se identificara. Yo sé, hermano, de que lo que le voy a decir, tal vez usted piensa que la verdad ya estamos locos. Pero deme un momento para explicarle. Esta persona comenzó a hablar mientras yo estaba escuchando el testimonio de que esa fuerza, este espíritu, esta fuerza del que venía de la tierra en ese local, estaba enojado con los de la ciudad, estaba enojado de hace mucho tiempo con los que planearon, hicieron la urbanización. Y dice, no estoy enojado de que hayan echado concreto, de que hayan levantado edificio, pero sí estoy enojado que no consultaron con nosotros, dice, para decir a dónde tenían que poner el concreto, a dónde tenían que poner los edificios, porque en este lugar
dice, es donde yo podía respirar para que esta tierra estuviera saludable, para que pudiera, dice, mantenerse sana. Y es por eso que muchos problemas en esa ciudad, había anomalías como de enfermedad, edificios que parecía como que las paredes estaban como que se estaban pudriendo. Pero como esta identidad tiene su propio espíritu, que le llaman la fuerza o el espíritu de la tierra, especialmente de ese terreno, y tiene su propia personalidad. Y esto, la verdad, me confirma lo que mi madre cuando yo era pequeño me hablaba, de que ella podía platicar con los árboles, que ella podía platicar con las plantas, que las flores le contestaban para atrás. Inclusive, no sé, usted puede ver aquí, tengo varios libros ahí, pero en uno de esos libros yo compré acerca de un científico moreno en el año murió hace muchos años atrás, al principio del siglo 1900, de que le llamaban el hombre que habla con las flores, creo que se llama. Y es un científico y cristiano, y él hablaba con las flores. Él platicaba y las flores le respondían, y de esa manera él sabía cómo crear fórmulas para sanar la tierra, para sanar las cosechas, para poder ayudar a los niños. Y es un hombre un inventor que casi nadie lo ha hablado de él porque era de raza negra. Desgraciadamente lo discriminaron, pero es conocido aquí en este país. En el mundo científico saben quién era él. Pero a mí me causó impresión porque yo lo leí, especialmente que decía que era cristiano y era científico. Yo leí el libro, pero lo leí como una anécdota de lo curioso como él hablaba, y dice que él escuchaba cómo las plantas le contestaban para atrás. Él se iba al bosque a orar, y cómo los árboles le decían los secretos para que él pudiera crear todo este tipo de fórmulas para sanar la tierra, para tener mejores cosechas. La palabra entonces rudimento en Gálatas capítulo 4 versículo 3 significa elemento de la tierra. Gálatas capítulo 4 verso 9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? La palabra rudimento aquí es otra vez elemento, y elemento viene y significa stoichion. Stoichion. La palabra elemento en el original griego es stoichion. Stoichion significa elementos que tiene vida propia por sí, tiene su propio espíritu y elemento. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque cada elemento que Dios creó fue para crear un sistema de gobierno a nivel de reino. Acuérdense que yo les hablé en los videos del tercer nivel y hablamos aquí con el pastor Anthony de que existen 6 reinos: el reino de Dios, el reino humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y el reino de la oscuridad. Pero de esos excluyamos un poco el de la oscuridad y miremos de que Dios, cuando hizo en Génesis, primero hizo los elementos del firmamento, en el sentido de que creó la luz. Después separó las aguas, y después de eso hizo los elementos minerales, y de los elementos minerales hizo los elementos de los vegetales, de las plantas. Y la Biblia dice que Dios les habló y les dice que cada planta produjera dependiendo de su fruto, de que cada semilla produjera dependiendo de su género. Dios les habló como que si tuvieran oído, y respondieron, y dice que se multiplicaron y se reprodujeron. Dios les habló a que se reprodujeran y que lo hicieran de una manera continua. Le dio un mandamiento. Porque Dios puso a los elementos en un sistema de gobierno a nivel de reino. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios hizo al hombre como la corona de la creación. Y nos puso a nosotros
a administrar todo lo que tenga que ver con los gobiernos que él hizo. En el libro de Romanos 8:19 habla acerca de que la creación espera la manifestación. Habla de que la creación espera. Hermanos, no había comprendido más que nunca ahora de que Dios sabía que la tierra tiene vida, pero la tierra tiene vida en sí porque tiene su propia identidad. Apocalipsis dice de que la tierra y el cielo huirá de la presencia de Dios. Huirá de la presencia de Dios en el día del juicio. No se hallará lugar para ella, porque la tierra actuará como que fuera una persona. Tiene su propia identidad. En el Salmo 136 habla acerca de que cómo estos elementos tienen que responder o someterse a lo que Dios ordena. Salmo 136, versículo del 1 al 9, habla acerca de que Dios ordena de que todo alabe a Dios, todo lo que Él creó, lo alabe por su misericordia, lo alabe por lo que Él hizo. Dice bien lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, alabarle porque para siempre su misericordia. Y Él comienza a hablar de sus maravillas y de la grandeza del Dios, que por eso lo tienen que alabar. Y Él dice, todos los tienen que alabar porque no hay excusa. Pero lo interesante es del versículo 6 al 9. Qué interesante que dice, el que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre su misericordia, y el que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia, el sol para que se señoree en el día, porque para siempre su misericordia, la luna y las estrellas para que se señoreen en la noche, porque para siempre su misericordia. Entonces, da a entender de que la luna, el sol y las estrellas tienen una misión específica sobre la tierra. Tienen una misión específica sobre nosotros, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver los elementos? ¿Cómo los brujos usan los elementos? ¿Cómo es que los brujos pueden usar la fuerza de los árboles, la energía de los árboles, la energía y el espíritu que está en cada árbol para poder usar esa energía y promover el aborto a nivel mundial? Usando la energía y el espíritu de cada árbol que se pueda unir a sus brujerías y hechicería. Hermanos, le estoy diciendo la verdad, a mí me impresionó el entender esto, de que cada árbol, por eso los científicos ahora están descubriendo de que la persona tiene que abrazar el árbol, porque cuando usted abraza el árbol, todo lo que está en usted, esas malos sentimientos, malas vibraciones que ellos le llaman, el árbol lo chupa y usted comienza a entrar el cuerpo a balancear. ¿Por qué? Porque cuando usted está abrazando al árbol, caminando en los pies descalzos en la tierra, su cuerpo está entrando en un balance atómico, molecular. La tierra, que es de por sí la parte negativa, la fuerza negativa, y el cielo es la parte positiva. Por eso son las descargas entre los protones y los neutrones y el electrón. Y los científicos están descubriendo de que mucha gente está siendo sanada porque el cuerpo está en los niveles de nuestro átomo, están entrando en un balance cuando nuestros pies están tocando la arena o está tocando la tierra, el zacate, que recomiendan que los pacientes caminan en el zacate por un rato para que el cuerpo se comience a balancear otra vez. Porque a través de los malos alimentos, los alimentos procesados, los alimentos que han sido alterados químicamente, está desbalanceando nuestro cuerpo. Entonces, es interesante, hermano, de que tenemos que entender cómo es que los brujos pueden usar los árboles. Cómo los brujos pueden atar a familias enteras por generaciones a una piedra, a un diamante, a una esmeralda,
cómo el diablo puede atar a personas a un monte, a una montaña, atarlos a un árbol. Y es increíble oír testimonio de que hay árboles que sangran, sangre de verdad, porque hay árboles que eso le llaman árboles vampiros, porque los brujos los alimentan con sangre humana. ¿Sabe para qué? Para usar la energía y el espíritu de esos árboles para poder ellos tener más fuerza y poder en la naturaleza para atacar a los hombres, para crear leyes malas, para tomar control aún de pueblos, especialmente de esos pueblos que están fuera de la ciudad, o ciudades que están rodeados por árboles, pero que usan la energía, el espíritu de los elementos para controlar a la población. Yo le estaba comentando acerca de esta mujer, de este espíritu que no era demonio, hermanos. Era el espíritu de esa área de la naturaleza que estaba molesto con la urbanización porque lo hicieron de una manera de que no lo dejaba funcionar como Dios le había dicho que funcionara, para que la tierra tuviera su ciclo natural de vida. ¿Sabe usted por qué Dios creó los árboles? Los árboles fueron creados para proveer vida y para sustentar vida, porque ellos son los pulmones del mundo. Ellos absorben todas las tóxicas y los limpian y nos da oxígeno puro. Ellos fueron creados para proveer vida, para sostener vida. Ellos tienen su propia identidad. He visto videos, hermanos, que han puesto en las cámaras en inmovibles para que estén ahí grabando día y noche. Y he visto esos videos donde los árboles literalmente se mueven y se cambian de lugar, sacan sus raíces. Yo lo vi en el ejército, yo vi esos videos y no sé si los han filtrado en YouTube, pero eso la gente no lo mira como algo serio, piensa que es fantasía. ¿Usted cree que la película del Señor de los Anillos, que aunque es fantasía, se burlan de que nosotros los cristianos ni siquiera nos damos cuenta de lo que ellos son capaces de hacer usando los elementos, el espíritu de los elementos para su propio beneficio? Usted puede ver en YouTube que allá en África, los que practican vudú, ellos hacen de las palmas de las palmeras, hacen como una choza y les ponen colores y solito, y ellos muestran que no hay nada adentro y comienzan a dar vuelta, a patinar a una velocidad increíble. Y dependiendo de la persona que pague, cada uno de esos comienzan a rotar para un rito satánico, ya sea de prosperidad, ya sea familiar, ya sea de negocio. Y ahí se mira cómo todas esas cosas dan vuelta y vuelta y le dan vuelta y no hay nada adentro. A veces lo meten una gallina para que se den cuenta de que no hay ninguna persona. Y cuando voltean, la gallina desapareció. Son demonios, pero no solamente son demonios, son los espíritus de los elementos que operan en esa tierra. Y la gente piensa que son demonios y potestades y reprenden y no pasa nada. No, es que ahora el Señor nos está revelando, hermanos, cómo tomar autoridad sobre el espíritu de los elementos, el espíritu de los árboles, el espíritu que opera en las cosas que pareciera que no tuviera vida, las piedras, las montañas, los ríos, la naturaleza que está detrás de nuestra casa, el terreno donde estamos. Tiene su propia identidad. Hermano, lo que le estoy diciendo, no, por favor, yo sé que algunos de ustedes van a estar cansados y van a estar tal vez durmiéndose, pero es una urgencia porque lo que les voy a decir, Salmo 148, versículo 1 al 10, es increíble que este Salmo esté hablando cómo es posible de que los animales que están en el mar alaben a Dios. ¿Cómo es posible de que la piedra, la nieve, la lluvia alabe a Dios? Porque todo tiene su propia identidad. Mire, hermanos, me sorprendió el testimonio de esta pareja que iban a ir a predicar. Y yo lo había oído, le digo, yo ya lo había oído hace tiempo,
pero para uno lo oye y solamente piensa que están inventando, que es fantasía. Ellos iban a predicar, y usted ha escuchado predicadores que reprenden al clima y no llueve. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen oído, tienen personalidad, porque ellos fueron creados para obedecer al Creador. Pero a veces no funciona, a veces ellos, aunque uno los reprenda, llueve o hay torbellino. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay tres tipos de elementos: los elementos que son fieles a Dios, los elementos que son neutrales, quiere decir que ellos se pueden hacer del bando del bien como del bando del mal, y los elementos que son perversos y están en un pacto con el ocultismo. Estos tres elementos, cuando hablo de elementos, estoy hablando de plantas, de animales y de lo que es mineral, lo que es las nubes. Por eso es que hay tormentas que usted le puede hablar y obedecen. Hay tormentas y no le hacen caso. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a obedecer a la voz de los hijos de Dios, y los otros son espíritus que están asociados con el ocultismo, pero son espíritus de los elementos, que no, en realidad a veces no son demonios, y por eso a veces no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que saber de que cuando son contra los elementos, hay saber cómo orar por ellos. ¿Se acuerda Jesús cuando reprendió la tormenta y le dijo, calla, dice, ¿cómo es? Enmudece, calla y enmudece. Algo creo que así le dijo. Calla y enmudece. El Señor le habló al viento y al mar como que tuvieran oídos y como que entendieran lo que el Señor estaba. Claro, porque tienen su propio espíritu. Pero ¿saben por qué se levantaron contra Cristo? Porque son elementos que se asociaron con la maldad. ¿Sabe por qué? Porque hay una guerra en la naturaleza. Y eso es lo que yo les quiero llevar. La naturaleza está en una guerra entre ellos mismos, de los que son fieles a Dios y los que no son fieles a Dios, y los que están intermedio, que no saben de cuál de los dos bandos. Y cualquiera que le dé orden, ellos se someten, porque están buscando cómo volver a encajar en los planes originales de Dios. Después que el hombre cayó, cayeron todos bajo maldición, pero hay elementos que se mantienen fieles a Dios. Y esto es lo que yo quiero hablarles a ustedes. En el Salmos 148, del 1 al 10, dice: alabad a Jehová desde los cielos. Alabarle la altura, hermano. Cuando estoy hablando del espíritu, de los elementos que estoy hablando. Alabarle vosotros todos sus ángeles. Alabarle vosotros todos sus ejércitos. Alabarle sol y la luna. Alabarle todas las lucientes estrellas. Alabarle el cielo de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Él hizo ser eternamente y para siempre. Él los hizo. Les puso ley que no será quebrantada. Les puso una ley. ¿Por qué? Porque tienen que obedecer, hermanos. Esto es urgente, lo que necesito que entiendan. Dios les puso a los elementos una ley que obedecer, pero después del pecado quedaron ellos sin un reino. Quedaron fuera. ¿Por qué? Porque el hombre había sido puesto y Satanás se ha aprovechado, pero aún así hay elementos que se sujetan. Miren lo que dice, hermanos. Alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra. Miren lo que está diciendo, de que el fuego y el granizo alabe a Dios, que la nieve y el vapor alabe el nombre de Dios, que los monstruos marinos y todavía el abismo, lo profundo del mar, donde no llega aún el sol, lo que está totalmente oscuro allá debajo del mar. Todas las criaturas que están ahí, dice, alabe a Dios. ¿Cómo van a alabar a Dios los peces? ¿Cómo van a alabar a Dios
los seres inhabitados, que no tienen vida, están debajo del mar, el abismo, el viento, la tempestad, la nieve, el granizo. ¿Cómo es que ellos? Porque ellos tienen su propia identidad, tienen su propio espíritu. Por eso es que la palabra elemento significa estoikion. Porque hay personas ahora que están dando testimonio de que tienen su propio espíritu. ¿Usted ha escuchado de bosques encantados? ¿Ha escuchado árboles que se mueven? ¿Ha escuchado que árboles crujen, emiten sonido de queja, de llanto, emiten sonido de miedo y de temor? Los elementos pueden producir ilusión para crear miedo sobre la gente. Porque a ellos les fascina que la gente nunca descubra de que ellos tienen vida. Hay bosques, hay árboles que pueden aún traer maldición a un lugar porque ellos tienen su propio espíritu. ¿Cómo no? Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que redimirlos. Tenemos que redimir la tierra. Tenemos que declarar un juicio a favor de ellos, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Tenemos que saber. Esta mujer, esta pareja que le dije que iban a ir a predicar, ellos comenzaron a ver que una nube, una tormenta venía y ellos se salieron de su carro y le dijeron, era una pareja de americanos, que ellos le dijeron a la nube, no vas a llover por 2 horas hasta que terminemos nuestro servicio. Lo que los sorprende a ellos es que la nube les contestó para atrás y les dijo, ¿por qué les tengo que hacer caso? Y ellos sintieron que le iba a dar un infarto, que la nube le contestó, que ellos lo oyeron y le dijeron, ¿cómo es posible que tú nos hables? Y le dice, ¿por qué no? Si nosotros fuimos creados para obedecer, fuimos creados para ejercer una función. Nosotros tenemos, dice, podemos oír, podemos ver. ¿Por qué tú crees que dice en la Biblia que Josué comandó a los cielos y a la tierra y a las piedras como testigo del pacto cuando iban a entrar a Canaán? Dice Josué, yo he aquí, pongo de testigo los cielos y la tierra en contra de ustedes de este pacto que estamos haciendo para entrar a la tierra prometida, de que vamos a obedecer a Dios. Los pongo a los cielos, dice, a la tierra, como testigos. Inclusive ellos dicen que inclusive ponían las piedras como testigos, no como testimonio, como testigos para que ellos den testimonio del pacto que se hizo. Todo tiene su propio espíritu. Todo tiene su propia identidad, tiene su propia fuerza, pero esa fuerza es una identidad propia. ¿Se acuerdan la guerra de la galaxia que ellos hablan que la fuerza esté contigo? Porque ellos saben, ellos lo han usado por muchos años, que es triste que los brujos lo han descubierto porque Satanás se lo ha revelado. Y que la iglesia todavía estamos en pañales, y como me dijo el pastor David, no estamos en pañales, apenas la iglesia está gateando en el conocimiento de estos brujos que se ríen de la iglesia. ¿Sabes qué es lo que entendí ahora? ¿Sabes por qué los brujos se meten a espiarnos? No solamente se meten a espiar para traer maldición, no. Unos se meten para aprender lo que nosotros estamos enseñando y ponerlo ellos en práctica en contra nuestra. Pero ¿sabes también por qué ellos se meten a espiarnos? Los brujos de alto rango, ¿sabes por qué se meten? Para mirar el tipo de nivel de conocimiento que nosotros estamos ya enseñando. Porque de esa manera ellos saben cómo atacar, o ellos saben en qué desventajas están ya llegando. Esa es la razón por qué se están metiendo. No solamente para maldecir, porque nosotros podemos revertir la maldición, no. Los de alto rango se están metiendo, hermanos, en los 3 niveles y en otro grupo de cristianos. Pero se están metiendo para espiar el nivel de conocimiento que ya estamos teniendo.
Ellos pueden ver en qué nivel de ignorancia estamos o qué nivel de rema estamos recibiendo. Así de que Salmo 148 habla acerca de los elementos, de todo aquello que Dios creó para que nosotros gobernáramos sobre ellos, pero que están en una guerra. Están en una guerra, porque así como hay animales que se someten a la voz de los brujos, así también hay animales que obedecen a la voz de los hijos de Dios y son fieles al mandato de Dios. Se lo voy a leer otra vez. Salmo 148. Le voy a leer otra vez del versículo 6 al 10. Los hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Alabar Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los callados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, todo tipo de ave. Todo eso, dice, alabe el nombre de Dios constantemente, todos los días y a cada rato. ¿Cómo puede ser entonces que los árboles de frutos, los cedros, los pinos, los montes, los collados, alaben a Dios? ¿Ha visto usted deslave? ¿Sabe por qué hay deslave? Ahora lo estoy entendiendo. ¿Sabe por qué hay deslave? Por la maldición de que ese lugar ha tenido y que Dios le ha dado un fin. Le ha dado un fin, y por eso aún los montes, aún las montañas sufren el juicio de Dios y tienen que dejar de ser. Por eso es que hay deslaves. Por eso es que hay montañas que se desaparecen. Por el juicio de Dios de que no obedecen al mandato. Mire bien lo que dice, hermanos. Les hizo ser eternamente y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. Pero los que la quebrantaron caen bajo juicio. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer cuáles elementos son los que son fieles a Dios, cuáles elementos son los que se rebelaron contra Dios y cuáles elementos son los que se mantienen neutral, que no importa cuál de los dos bandos le dé orden, ellos hacen caso. Ya sea que un hijo de Dios le dice una orden o los brujos le dicen una orden, ellos solamente obedecen, están neutral. No se van ni a uno ni al otro. Hermanos, nosotros hemos sido llamados para redimir la naturaleza, para redimir los elementos de la tierra. Los satanistas y los ocultistas usan los poderes sobre los elementos como llaves secretas en estos últimos días. Están usando el espíritu de los elementos. ¿Sabe para qué? Para tres cosas. Se les conoce como circuitos de maldad. Tres cosas que van a hacer ellos para que atacar al cuerpo de Cristo, atacar a la humanidad, sin que nos demos cuenta cómo contrarrestarlo. Y por eso es que a veces reprendemos, atamos y no funciona. ¿Sabe por qué? Porque no son demonios. No son ángeles caídos, no son principados y potestades, son el espíritu de los elementos propios, el mismo espíritu de la tierra, el espíritu que está en ese propio árbol, tiene su propio espíritu. Y si nosotros estamos reprendiendo a los demonios, solo va a pasar como un viento y no se va a mover. Le voy a contar la historia voy a terminar. Estos circuitos de maldad hacen tres cosas. Y es lo que los brujos hacen a través de los elementos, de la fuerza y del espíritu de los elementos. Para fragmentar el alma, para llevar el alma a áreas de cautividad. Y tres, para hacer un linaje sanguíneo de generación en generación. ¿Sabía usted cuál es la potestad que, aunque tenga la forma de un búho, que nosotros lo adjudicamos al espíritu de Lilith, que también habla de los búhos,
Pero ¿sabía usted de que el búho en sí es porque es una potestad que tiene que ver con linaje sanguíneo, linaje hereditario a través de un linaje sanguíneo? El búho es el único animal que puede voltear la cabeza a 180 grados sin quebrarse la nuca. Porque eso, he entendido, es totalmente diabólico. ¿Ha oído usted acerca, tiene ojos en la parte de atrás? ¿Tiene ojos en la nuca? Eso es una expresión satánica. El búho es el único animal que puede cazar en silencio sin levantar un solo sonido, porque operan en el mundo del espíritu. El búho es el símbolo. ¿Sabía usted que los masones tienen el símbolo del búho en sus altares, en sus templos? Porque tiene que ver con pacto de linaje de sangre. De la manera como, y aparte, el búho es el animal, la potestad en forma de ese animal, esa potestad que dicen que es gigante. Ellos tienen control sobre los elementos de la tierra, sobre árboles, sobre ciertas piedras, sobre ciertos ríos. Esa potestad, que son varios de ellos, pero se multiplican, o sea, se pueden multiplicar. Ellos tienen control de los espíritus de los elementos. Stoichion. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando, hermanos? El Señor nos va a dar a nosotros una revelación cómo pelear contra los brujos, cómo neutralizarlos, cómo es que ellos usan un espejo para usarlo como una puerta astral. ¿Sabías tú de que el espejo es arena derretida? Es arena derretida y pulida, puesta a temperaturas tan grandes que el espejo es arena derretida y después solo la pulen para poder nosotros reflejar. En segunda de Pedro 3 del 10, capítulo 10, habla acerca de que en los últimos tiempos Dios va a quemar los elementos. ¿Por qué los va a quemar? Todos aquellos elementos que se salieron de su mandato. Salmo 148 dice, les puso ley que no será quebrantada. Las estrellas, planetas que se salen de los diseños de Dios tienen que caer bajo el juicio de Dios. Por eso que usted ha visto de que hay historia de la NASA, de que constelaciones, planetas enteros chocan y se destruyen. Hermanos, lo que yo estoy hablando es algo real. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la importancia de lo que yo estoy diciendo? Porque lo estamos usando cuando estamos orando. Cuando la pastora Dina dice, suban a las constelaciones. Hermano, esto es real. Pero hay algo que el Señor me está mostrando. De que cuando yo subo a las constelaciones, yo tengo que dar juicio. Juicio de traer orden. Juicio de que se vuelvan otra vez, no solamente alinearlas, decir que se alineen, sino declarar juicio, que tienen que someterse al Padre que las creó. Y recordarles por qué fueron creados, para alabar su bendito nombre. Y que lo debemos de hacer todas las veces que nosotros oramos y subamos a los cielos. Los stoichion, estos elementos que tienen espíritu, ellos saben que su fin está cerca. Ellos saben de que ellos tienen un principio y un fin, como los árboles. Hay árboles que cuando cae la semilla y crecen, que tienen tal vez 50, 100 años de edad, son árboles niños todavía. Y hay árboles que se comportan como que fueran niños rebeldes. Es increíble. Por eso uno tiene que darle un juicio y recordar para qué fueron creados. Familias enteras que han caído atados a árboles. ¿Por qué los brujos tiran sangre en árboles? ¿Por qué hay árboles que sangran sangre humana? Se le llaman árboles vampiros porque hacen pactos. Y hay gente, familias enteras, que están atados en los árboles. Y a menos de que ese árbol sea redimido,
específicamente ese árbol, esa familia va a estar atada de por vida, mientras dura ese árbol. Y por eso más que nunca el Señor quiere que nosotros aprendamos cómo revertir las maldiciones, no solamente de lo que sale de nuestra boca, sino de los elementos que también tienen su propia identidad. Deuteronomio capítulo 10 versículo 22 habla acerca de la fórmula de Dios. La fórmula en que dice 70 personas bajaron, dice, a Egipto y se multiplicaron como la arena del mar. Dios tiene fórmulas y el diablo las conoce. Los elementos, eso también está en 2 Crónicas 27, 23. Primera de Crónicas 27, 23, se lo voy a leer. Hablando de la fórmula de Dios. Hermanos, es increíble todo lo que Dios está revelando. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero que Dios nos dé discernimiento. Primera de Crónicas 27, versículo 23. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años para abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. La fórmula de Dios, que de lo poco lo multiplicó a mucho. Una fórmula divina que tiene que ver con los elementos de la tierra. Los elementos de la tierra usan ilusiones para engañar a los hombres, como los árboles o los bosques encantados. Hacer creer que son demonios, hacer creer de que son potestades, cuando son los mismos árboles que están tratando de intimidar a la gente, tratando de intimidar a los hombres. Por eso le digo yo que hay gente que entra en esos bosques y desaparecen. ¿Saben por qué? Porque hay árboles malos y perversos que se han alineado con la oscuridad y se alimentan de sangre humana. ¿Por qué usan los árboles ilusiones? Como, ¿han visto usted una película que salió hace poco que viene un viento y ese viento mueve las copas de los árboles y cuando las copas de los árboles se mueven, la gente se comienza a morir? La gente cae muerta. Y es una película donde la gente está huyendo y esto va pasando por todo el mundo. Y se tienen que esconder en casa y cerrar todo. Y solo se oye que el viento va pasando. Al que va encontrando afuera lo va matando. Porque está dando a entender de que esa fuerza, esa energía, el espíritu de la tierra está enojado por el daño que le han hecho. Pero esto solamente es para mostrar de que la tierra, de que ese espíritu, pero nos hacen creer de que ese espíritu es la fuerza de Satanás. Pero no, es la fuerza de la naturaleza. El espíritu misma de cada naturaleza, cada árbol. Hermano, esto es real y lo han enseñado en televisión y nosotros creemos que es puro cuento, puro mentira. Nosotros tenemos que aprender que los brujos usan conversión de energía y conservación de energía para poder crear entidades usando el espíritu de los elementos. Para preservar. Ahora, ellos usan la alquimia. Usan la química, usan la biología, usan fórmulas matemáticas a través de encantamientos. Por eso es que los ángeles caídos y Satanás se los revela a los brujos, para que los brujos lo puedan hacer declaración, pero que usen alquimia, química, biología, fórmulas cuánticas para crear y manipular los espíritus de los elementos para obtener control sobre los hombres, para poder tener influencia. Aún los brujos lo hacen para influenciar aún en la política. Los bosques, hermanos, usted sabe que los bosques son energías masivas porque fueron creados para producir vida.
En Ezequiel capítulo 31, y no lo voy a leer porque es muy largo. En Ezequiel capítulo 31 habla acerca de que Dios compara las naciones con los árboles. Apocalipsis capítulo 22 habla acerca de que el árbol de la vida produce hojas, que es para la sanidad de las naciones. De las naciones. Y está hablando de la nación como una entidad personal. No está diciendo para la sanidad de los hombres. Dice para la sanidad de las naciones. Hermano, yo he escuchado personas que han ido al tercer cielo, al paraíso, y han visto árboles de cada nación. Como El Salvador en el cielo tiene su propio. Ese árbol representa el país del Salvador, el país de Argentina, el país de Brasil, el país de los Estados Unidos. En el paraíso la gente ha visto árboles que representan cada nación. Los elementos tenemos que saberlos discernir. Le voy a leer Segunda de Reyes capítulo 23, versículos 3 al 5. Vamos a mirar qué es lo que el Señor nos muestra aquí. Segunda de Reyes capítulo 23. Miren lo que dice. Dice: y poniendo, dice el rey, en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey, el sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que era el falso sol, el falso dios. Y dice que más dice a Baal, Acera, que representaba la luna, los elementos de la luna, y todos los ejércitos de los cielos, todos los elementos celestiales, y los quemó fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que quemó? Quemó materia que lo relacionaba con los espíritus, o el espíritu de los elementos. Y dice, y no solo los quemó, sino que esparció la ceniza en el campo de Cedrón. Y quitó, dice, a los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá, para que se quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, el sol, la luna, los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Fíjense bien lo que dice, hermano, lo voy a leer. Y quitó, dice, a los sacerdotes idólatras, que habían pues, estos sacerdotes idólatras, hermano, no eran solo sacerdotes, eran brujos de alto nivel, que estaban usando a través de los elementos que ellos formaron de la tierra, de lo que ellos formaron para crear ese ídolo. A través de eso, ellos usaban eso como punto de contacto para unirse al espíritu, a los elementos de la creación en el cielo. Dice, a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Wow. ¿Se da cuenta? Porque tienen su propia identidad. Los elementos que Dios creó en la naturaleza, ya sea las estrellas, el sol, la luna, el árbol, la piedra, todo tiene su... Y los diablos, los satanistas y los brujos de alto rango lo usan para atacar contra el cristiano. Hace poco, anoche, me mandaron a decir de que entraron a su casa una familia. Se habían ido por 4 horas y cuando entraron, toda la casa olía a romero.
un olor a romero, y ellos saben que ellos no hacen eso, pero un olor fuerte a romero, y me dijeron, pastor, ¿qué hago? Y yo le dije, echen sal en la casa y sequen el poder del diablo, de lo que entró a través del olor de ese romero. Sequen el poder de Satanás y echen el vino, rediman la tierra, rediman el suelo donde está su casa. Así de que hay una identidad aquí en los Estados Unidos que los brujos le llaman Wendigo. Así le llaman. Es una identidad y no es demonio. Pero los que lo han visto tiene la apariencia de un indio americano con su vestimenta, con sus plumas, pero su cara es horrible. Y descubrieron que es una identidad que la formaron. No es una identidad, sino que es una mezcla de elementos que hicieron. Mitad era de fuego y mitad de hielo. Es un elemento que lo hicieron para que se convirtieron los elementos. Y oraban y reprendían y no hacía nada. Hasta que descubrieron que Dios, cómo el Señor les dio la oración para hacer de que los elementos o la energía de esos elementos se deshicieran. Solo así pudieron vencer a una entidad que tenía ya cientos de años controlando personas y territorio. Este ser que se le conoce como Wendigo es un elemento que toma forma humana, mitad fuego, mitad hielo, pero sus componentes es a través de química, alquimia, son elementos de maldad que están en rebeldía con Dios. Elementos de maldad. Les voy a leer para terminar y darle a ustedes tres secretos. El secreto de tipo de oración y algo que escuché, hermano, para pelear efectivamente contra los brujos. Se van a sorprender. Jueces capítulo 9. En Jueces capítulo 9 le voy a leer la historia del profeta hablando acerca de los reyes. Pero da curiosidad de que la charla que expone aquí no es casualidad que está ahí, hermanos. Pareciera que el profeta lo está usando como una alegoría, pero es una charla verídica y cierta. Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15 dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Mire bien lo que dice. Fueron una vez los árboles a elegir un rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: tengo que dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Escuche bien lo que está diciendo la oliva. La oliva está diciendo de que es fiel a su Dios, al mandato de Dios, no se va a rebelar contra Dios. Después le dieron a la higuera, y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar, mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. La higuera se quedó neutral, ni se fue de fiel a Dios, ni fiel a la oscuridad. Y dice: y le dijeron los árboles entonces a la vid: ven tú pues y reina sobre nosotros. La vid le responde: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces dijeron los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos sobre mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hermanos, aunque esto es como una profecía contra el rey que estaban buscando,
Pero es una anécdota real de que los elementos de la tierra están en guerra porque no tienen un rey después de que Adán cayó. Están en guerra. ¿Quién será el rey de ellos? Y nosotros sabemos que el único rey es Jesucristo. ¿Sabes por qué la Biblia dice de que maldito todo aquel que es colgado de un madero? ¿Por qué? Y la palabra madero en el original no es una estaca, sino que está hablando acerca de una madera que tiene vida, que fue arrancado de un árbol. Maldito todo es que colgado. Y dice la Biblia de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque fue colgado en un madero. Jesucristo no solamente, hermanos, nos vino a redimir a nosotros, también al morir en la cruz, está redimiendo los elementos de la tierra. Pero nos corresponde a nosotros llevar la sanidad. Y yo le estaba platicando a la pastora Dina, y la pastora Dina sí me ha escuchado orar. Me ha escuchado orar de que dice: yo doy la orden a los árboles, sé sano, sano tus aguas. Y es cierto, hermanos, pero es diferente oírlo orar así a tener este entendimiento de que los elementos tienen su propia personalidad, su propio espíritu. Y termino con esto, hablando acerca cómo vamos a orar para atar los espíritus o deshacer imágenes que los mismos de los espíritus de la naturaleza forjan y se forman para atacar al hombre, especialmente cuando son a través de brujería y hechicería. La única manera que nosotros tenemos que pedir al Señor es atar las energías que se convergen, atar las energías que se convergen, atar la conversión de energía, atarlas. En otras maneras, miren lo que le voy a decir. Los brujos también usan la candela, la cera, para hacer maldición. Cuando la cera se está derritiendo, hermano, así como lo usamos nosotros, cuando la cera se derrite, la cera no deja de existir. Lo único que cambió de energía, se vuelve líquida, pero también se vuelve vapor. Y así es como el diablo usa para maldecir iglesias, para maldecir casas, maldecir negocios. Ponen ellos velas que se van derritiendo, pero la materia que se convierte en vapor, en energía invisible, y la cera que se convierte como en agua, se queda allí para poder traer la maldición. Usando los elementos, usando la identidad que tiene, la conversión de energía, atar la combinación de la química, la alquimia y la biología para deshacer la ilusión como que fuera un demonio. Si usted cree que es un demonio, es saber cómo atar la combinación. En otras palabras, tenemos que orar como decir: yo ato toda combinación de química, de alquimia, de biología, ahora contra este ser que se aparece en esta casa. Yo ato la combinación, ato la energía que se han convergido. Yo ato la química y la fórmula de la alquimia. Ordeno que se deshaga. Nosotros podemos revertir las conversiones de lo que es energía y masa. Los elementos se pueden mover de masa a energía en una dirección, como de unidad a molécula. Y tenemos que saberlas balancear, esas ecuaciones. Hermanos, este es otro tipo de batalla. Yo le voy a decir un testimonio y después le voy a dar el secreto que escuché increíble para atacar brujos, que no saben ellos ni cómo esconderse.
Una hermana en Cristo que estaba entrando a atacar a los brujos, por muchos años sufrió de vértigo, o sea que ella se mareaba, porque en el oído, en nuestro tímpano, yo no sabía, hermanos, la verdad yo no sabía de que en el fondo de nuestro tímpano hay cristales chiquitos que están en la parte de arriba del oído, que eso es lo que hace que cuando el sonido que entra como frecuencia, como modulación, esos cristales hace que se muevan en esas cositas que parecen como pelitos así, que lo que hacen es que agarran la vibración y convierten esa vibración en energía, se va a nuestro cerebro y la energía lo convierte, nuestro cerebro la convierte para entender lo que sale de mi voz, lo que yo estoy oyendo. Pero cuando esos cristales se caen de su lugar, perdemos nuestro balance. Están ahí con un propósito. Y cada vez que ella sintió por mucho tiempo este ataque de brujos y no sabía cómo, hasta que el Señor le abrió el entendimiento y le hizo ver de que cada vez que ella estaba siendo atacada por los brujos, sentía este mareo, era porque las brujas usaban un silbato y silbaban a una frecuencia tan alta que cuando su oído de ella lo escuchaba, ella se mareaba porque estos cristales se caían de su lugar. Entonces el Espíritu Santo le dijo, ordénale a tus ángeles para que vayan a esas brujas y le quiten ese silbato. Y dice que cuando ella oró a sus ángeles de que fueran y le ayudaran, dice que ella vio cuando el ángel hizo así y le pegó de la boca de la bruja y le botó el silbato. Nunca más la volvieron a molestar, porque las brujas se asustaron que el ángel les botó el silbato de su boca. Fueron descubiertas. Hermanos, voy a terminar con esto. Yo no sabía, yo había oído que en el cielo hay animales, que en el tercer cielo hay caballos. Sabemos que Cristo va a venir en un caballo blanco también. Todos los santos que vamos, primero Dios también, espero que yo esté allí. Yo espero que esté allí. Vamos a venir con el Señor en caballos, a pelear con el Señor cuando regresemos después de las bodas del Cordero. Pero esta hermana estaba comentando de que estaban teniendo un ataque impresionante con brujos de alto rango. Y el Espíritu Santo, y esto, hermanos, se los digo porque esto es lo que el Señor me hizo para decirle. El Espíritu Santo le dijo, llama a las águilas que están en el tercer cielo, que vengan y que ataquen a los brujos. Y yo dije, ¿águilas? Y esta señora dice que son unas águilas inmensamente grandes, pero que parecieran, dice uno, tienen unos músculos como que hubieran tomado esteroides, una fuerza, una mirada increíble, pero son gigantes. Cuando ella habla de gigante, estamos hablando del tamaño, tal vez del tamaño de un bus, como el tamaño hasta de una ballena. Eran gigantes, dice, y una fuerza increíble. Y dice que ellos bajaban a una velocidad cuando ella les dijo, dice, águilas de Dios del tercer cielo, vengan y ataquen a estos brujos. Ayúdenos a pelear contra los brujos. Dice que ella vio cómo las águilas salían del tercer cielo a una velocidad increíble y que agarraban, dice, a los brujos, lo agarraban de las cabezas y otro águila la agarraba de los pies y los rompían, y dice que estaban haciendo un desastre en el campamento de los brujos. Y el Señor le dijo que cada vez que van a atacar a brujos, que usáramos las águilas que están en el tercer cielo. Hermanos, hoy en esta noche, si usted está escuchándolo, hoy jueves, pero si usted lo está escuchando, puede ser otro día, Dios quiere que usemos las águilas del tercer cielo para atacar a los brujos en África, en Inglaterra, en Brasil, en España, en los Estados Unidos,
y va a ser increíble la batalla que vamos a ganar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos, por la paciencia que tuvieron para escucharme. Padre Santo, te doy las gracias por la oportunidad que tú me diste para poder entender esta enseñanza, poderla compartir. Hubiera querido decirlo de otra manera, Padre, pero hay una urgencia de escucharlo y de entender, oh Dios, que los elementos tienen una orden que cumplir que tú le diste. Cuando tú le dijiste a las plantas, a los árboles, que den semilla conforme a su fruto y su género. Cuando tú le dijiste a los animales que se multiplicaron, a los grandes monstruos marinos, tú le dijiste, multiplíquense y llenen los mares. Señor, en el nombre de Jesús, ahora entendemos por qué hay árboles que sangran sangre. ¿Por qué los brujos usan árboles para usar la energía y el espíritu que hay en los árboles para controlar hombres? Ahora ya entendemos por qué la fuerza de esta ley de los abortos y de la LGBT está tomando tanto, porque están usando el espíritu de los árboles, la energía que hay en cada árbol que se alinea con ellos, pero ahora se va a destruir. Ahora se destruye porque nosotros declaramos juicio en contra de esos árboles que se han alineado contra los propósitos de Dios, a favor del aborto, a favor de las leyes inmorales. Nosotros ahora declaramos juicio y vamos a saber ahora a declarar juicio a las constelaciones, a los planetas que no se alinean al espíritu de los planetas, de las constelaciones. Son elementos que tienen su propia identidad. En el nombre de Jesús, a cada animal que se arrastre, cada insecto, todo tiene espíritu y todo tiene su propia identidad. Por eso el diablo usa tortugas, cuervos, buitres para meterse a las casas de los hermanos, aún de otros brujos, para atacar a otros brujos, de aquellos que se quieren salir de la brujería y los atacan y los intimidan. Señor, como este muchacho, Señor, que estaba saliendo de la brujería y cuando entró a su apartamento encontró un buitre y le dijo, te maldigo, porque te has salido de los elementos donde Dios te creó. Tú fuiste creado para estar en el desierto y comer canoña, no para estar en mi apartamento. Y en ese momento desapareció. Y de cuando volteó a ver, vio una tortuga grande, inmensa. Y le dijo, yo te maldigo. Tortuga, espíritu inmundo que estás en la tortuga también. Te maldigo porque tú no fuiste creada para estar en un apartamento. Te has salido de los diseños de Dios. Y dice que en un instante desapareció. Hermanos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Usemos las águilas de Dios del tercer cielo para atacar a los brujos de alto rango. Ni se imagina lo que les espera. Que Dios me los bendiga. Amén.